El 29 de marzo de 1939, las tropas franquistas entraron en Madrid. La guerra había terminado, pero comenzaba algo que marcaría a España durante casi 4 décadas. Francisco Franco, el general que había liderado la sublevación militar, se convertía en el líder absoluto de una nación destrozada, hambrienta y dividida. Lo que vendría después transformaría a España de manera radical, atravesando 3 etapas claramente diferenciadas que definirían el destino de millones de españoles. La primera etapa, conocida como los años del hambre y el terror, se extendió desde 1939 hasta aproximadamente 1950. España emergía de una guerra civil que había dejado más de 500.000 de muertos y un país en ruinas absolutas. Franco estableció un régimen de represión sistemática sin precedentes en la historia española moderna. Los vencidos de la guerra serían castigados con una brutalidad calculada y metódica. Se calcula que entre 150.000 y 200.000 personas fueron ejecutadas o murieron en prisión durante estos años oscuros. Las cárceles españolas, diseñadas para albergar a 20.000 presos, llegaron a contener más de 280.000 en condiciones infrahumanas. El hambre se convirtió en el compañero inseparable de millones de españoles. El sistema de racionamiento implantado apenas garantizaba la supervivencia. Las cartillas de racionamiento controlaban cada gramo de alimento, pero la corrupción del sistema hacía que muchos productos nunca llegaran a los más necesitados. El extraperlo, el mercado negro, se convirtió en la única forma de supervivencia para muchas familias. Los niños vagaban por las calles con barrigas hinchadas por el hambre, víctimas de enfermedades como el raquitismo y la tuberculosis que se extendían como plagas medievales. La mortalidad infantil alcanzó cifras dramáticas, y enfermedades prácticamente erradicadas en el resto de Europa occidental reaparecieron con fuerza devastadora. Franco construyó un Estado totalitario inspirado en los fascismos europeos. El movimiento nacional se convirtió en el único partido permitido, absorbiendo todos los sectores que habían apoyado la sublevación: falangistas, carlistas, monárquicos y católicos conservadores. La falange española tradicionalista y de las Jons proporcionó la retórica y la estética del régimen: las camisas azules, los desfiles militares, los saludos fascistas y la simbología imperial impregnaron cada rincón de la vida pública española. El yugo y las flechas de los reyes católicos se convirtieron en el símbolo omnipresente del nuevo Estado. La Iglesia Católica desempeñó un papel fundamental en la legitimación del régimen. Franco se presentó como el salvador de la civilización cristiana frente al comunismo ateo. El nacionalcatolicismo se convirtió en la ideología oficial del Estado. La religión católica recuperó todos los privilegios perdidos durante la Segunda República y más. La educación quedó bajo control eclesiástico. El divorcio fue abolido. La censura moral se impuso con férrea disciplina. Los obispos bendecían los actos oficiales, y el propio Franco aparecía bajo palio en las ceremonias religiosas, un privilegio reservado tradicionalmente solo al Santísimo Sacramento. La cruzada, así llamaban a la guerra civil, había sido ganada, y ahora había que construir la nueva España sobre los principios de Dios, patria y familia. El aislamiento internacional marcó profundamente esta primera etapa. Tras la derrota de las potencias del Eje en la Segunda Guerra Mundial, España quedó diplomáticamente aislada. En 1946, la recién creada ONU recomendó la retirada de embajadores de Madrid. Francia cerró la frontera pirenaica. El Plan Marshall, que reconstruía Europa Occidental, excluyó deliberadamente a España. Franco había apostado por la victoria de Hitler y Mussolini, y ahora pagaba el precio de su error de cálculo. Sin embargo, el dictador sobrevivió gracias a su habilidad política y a la creciente tensión de la Guerra Fría que comenzaba a emerger. La autarquía económica se impuso como política oficial, aunque en realidad fue más una necesidad que una elección. España intentó ser autosuficiente en todos los ámbitos, con resultados desastrosos. La producción industrial cayó a niveles de principios de siglo. La agricultura no podía alimentar a la población, y el país se sumió en un atraso económico que lo alejó dramáticamente del resto de Europa. El Instituto Nacional de Industria intentó suplir la falta de inversión privada, creando empresas estatales, pero la corrupción, la ineficiencia y la falta de recursos limitaron su impacto. España parecía condenada a permanecer en un tiempo detenido, aislada del progreso que transformaba el continente. Pero la Guerra Fría cambiaría el destino de España. Estados Unidos necesitaba aliados en su confrontación con la Unión Soviética, y la posición estratégica de España en el Mediterráneo occidental era demasiado valiosa para ignorarla. El anticomunismo visceral de Franco se convirtió en su salvoconducto para la rehabilitación internacional. En 1953, España y Estados Unidos firmaron los Pactos de Madrid, un acontecimiento que marcó el fin del aislamiento. A cambio de establecer bases militares en territorio español, Estados Unidos proporcionaba ayuda económica y reconocimiento diplomático. Rota, Morón, Torrejón y Zaragoza se convirtieron en bastiones de la presencia militar estadounidense en Europa. Así comenzó la segunda etapa del franquismo, la era del desarrollismo, que se extendió aproximadamente desde 1959 hasta 1973. La entrada de España en organismos internacionales marcó esta transformación.
En 1955 ingresó en la ONU, legitimando definitivamente al régimen ante el mundo. El Plan de Estabilización de 1959, diseñado con el asesoramiento del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, puso fin a la autarquía y abrió España a la economía internacional. Los tecnócratas del Opus Dei, como López Rodó y Ullastres, sustituyeron a los falangistas dogmáticos en los puestos clave de la economía. El milagro económico español fue real y transformador. Entre 1960 y 1973, España experimentó las tasas de crecimiento económico más altas del mundo después de Japón. La industria floreció, especialmente en el País Vasco, Cataluña y Madrid. La renta per cápita se multiplicó, y millones de españoles experimentaron por primera vez en generaciones una mejora tangible en sus condiciones de vida. Los electrodomésticos, el 600, las vacaciones, todo aquello que había sido impensable en los años del hambre se convirtió en realidad para una creciente clase media. El turismo revolucionó España de manera profunda e irreversible. Millones de europeos nórdicos descubrieron las playas mediterráneas españolas, trayendo consigo no solo divisas imprescindibles, sino también ideas, costumbres y valores que chocaban frontalmente con el nacionalcatolicismo oficial. La Costa Brava, la Costa del Sol, Benidorm, se transformaron en destinos masivos. El régimen intentó controlar esta invasión cultural con campañas como España es diferente, pero la realidad era que esa diferencia se erosionaba rápidamente. Los bikinis en las playas, las discotecas, la liberalidad de los turistas creaban un contraste cada vez más insostenible con la represión moral interna. La emigración fue el otro gran fenómeno social de esta etapa. Millones de españoles abandonaron sus pueblos rurales buscando trabajo en las ciudades industriales españolas o en el extranjero. Más de 2 millones emigraron a Francia, Alemania, Suiza y otros países europeos. Las remesas que enviaban a sus familias se convirtieron en una fuente crucial de divisas para el régimen. Pero esta emigración también actuó como vehículo de cambio cultural. Los emigrantes retornaban con ideas democráticas, experiencias sindicales y una visión del mundo radicalmente diferente a la oficial española. Las transformaciones sociales fueron profundas e irreversibles. España dejó de ser un país rural para convertirse en urbano. La población de las ciudades creció exponencialmente, creando nuevas periferias obreras donde las condiciones de vida eran duras, pero donde también germinaba una nueva conciencia social y política. La educación se expandió, aunque bajo estricto control ideológico. Una nueva generación nacida después de la guerra comenzaba a cuestionar el orden establecido sin la traumática memoria directa del conflicto fratricida. Sin embargo, el desarrollismo no trajo libertad política. La dictadura mantenía intactos sus mecanismos de represión. La censura controlaba cada publicación, cada película, cada obra de teatro. Los tribunales especiales, como el Tribunal de Orden Público, procesaban a disidentes. Las comisarías seguían siendo lugares de tortura. Los sindicatos verticales controlados por el régimen eran la única forma de organización laboral permitida. Aunque en su interior comenzaban a surgir las comisiones obreras, un sindicalismo clandestino que desafiaría progresivamente al sistema. La oposición al régimen se reorganizaba lentamente. El Partido Comunista desde la clandestinidad mantenía una estructura organizativa notable. Los nacionalismos vasco y catalán resurgían con fuerza renovada. En 1959 nació ETA, que evolucionaría hacia el terrorismo en los años 60. Las manifestaciones, las huelgas, las protestas estudiantiles se multiplicaban. El régimen respondía con mano dura, pero cada represión generaba más oposición. El contraste entre el desarrollo económico y el inmovilismo político se hacía insoportable para sectores cada vez más amplios de la sociedad. La Iglesia Católica, pilar fundamental del régimen, comenzó a distanciarse. El Concilio Vaticano II, celebrado entre 1962 y 1965, promovió una apertura que chocaba con el nacionalcatolicismo español. Sectores progresistas del clero comenzaron a cuestionar su alianza con la dictadura. Curas obreros trabajaban en fábricas, sacerdotes vascos y catalanes apoyaban las reivindicaciones nacionales, monasterios ofrecían refugio a perseguidos políticos. La legitimación religiosa del régimen se agrietaba de manera visible. El proceso de Burgos de 1970 marcó un punto de inflexión. 16 militantes de ETA fueron juzgados por un tribunal militar, y 6 de ellos fueron condenados a muerte. La reacción internacional fue inmediata y masiva. Manifestaciones en toda Europa, presión diplomática, amenazas de boicot. Franco finalmente conmutó las penas, pero el episodio demostró que el régimen había perdido la batalla de la opinión pública internacional. Europa no aceptaría ya más la existencia de una dictadura en su territorio. El atentado contra Carrero Blanco en diciembre de 1973 fue un golpe devastador para el régimen. ETA voló el coche del presidente del gobierno, considerado el delfín de Franco y garante de la continuidad del sistema. La operación, conocida como Operación Ogro, demostró la vulnerabilidad del aparato represivo. La sucesión cuidadosamente planificada se desmoronaba. El régimen entraba en su fase terminal, la tercera y última etapa, caracterizada por la agonía del dictador y la crisis del sistema. Franco estaba enfermo. Su salud se deterioraba visiblemente. Las apariciones públicas mostraban a un hombre frágil, tembloroso,
incapaz de pronunciar discursos coherentes. El poder real se fragmentaba entre diferentes camarillas. Los ultras del búnker que querían mantener la dictadura a cualquier precio. Los aperturistas que comprendían la necesidad de cambios. Los militares que observaban con preocupación. Don Juan Carlos, designado sucesor, mantenía un perfil ambiguo que desconcertaba a propios y extraños. La revolución de los claveles en Portugal en abril de 1974 tuvo un impacto psicológico tremendo. Si la dictadura más antigua de Europa occidental había caído pacíficamente, ¿cuánto podía durar la española? El régimen respondió con más represión. Las ejecuciones de septiembre de 1975 de 5 militantes, 2 de ETA y 3 del FRAP, generaron una oleada de indignación internacional. España quedó aislada diplomáticamente una vez más. 15 países europeos retiraron sus embajadores. Manifestaciones masivas en las principales capitales europeas exigían el fin de la dictadura. La agonía de Franco se prolongó durante semanas terribles en el otoño de 1975. Los partes médicos hablaban de hemorragias, operaciones, transfusiones, un cuerpo que se negaba a morir mientras el país contenía la respiración. Finalmente, el 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco falleció. Había gobernado España durante 36 años, más tiempo que cualquier otro líder en la historia moderna del país. Su muerte cerraba una era, pero el futuro era radicalmente incierto. Lo que vendría después, la transición, desbordaría todas las expectativas. En apenas 3 años, España pasaría de la dictadura a la democracia mediante un proceso de negociación y consenso que asombraría al mundo. Pero ese proceso solo fue posible gracias a las transformaciones profundas que España había experimentado durante las décadas anteriores. La sociedad española de 1975 era radicalmente diferente a la de 1939. Más educada, más urbana, más europea, más moderna. Demandaba libertades que el franquismo nunca pudo otorgar. Las 3 etapas de la dictadura franquista representan transformaciones radicales en la historia española. De la represión brutal y el hambre de los primeros años, al desarrollismo económico que modernizó el país pero mantuvo la represión política, hasta la agonía final de un sistema que había perdido toda legitimidad. Casi 4 décadas que marcaron profundamente a varias generaciones de españoles, que dejaron cicatrices que aún hoy no han sanado completamente, pero que también forjaron una sociedad que eligió la democracia y la reconciliación cuando finalmente tuvo la oportunidad. La dictadura franquista no fue un paréntesis en la historia española, fue una parte integral de ella, cuyas consecuencias y legados siguen presentes en la España contemporánea, recordándonos que la libertad nunca debe darse por garantizada y que el precio de la democracia es la vigilancia eterna.